Vamos a tocar ahora un tema que es complementario, que la universidad tiene estructurado, forma parte de lo que es la formación integral de ventas. De esta formación integral de ventas, que se compone de 4 temas. Vimos ventas de intangibles y ahora vamos a ver la calidad humana y su impacto en la actividad de ventas, que es un segundo de 4 temas y que va muy ligado a lo que platicamos la semana pasada. Mucho tiempo, yo quiero comentarles, tengo más de 60 años, 63 años, que tuve mi primera experiencia en el área de ventas. Yo era un niño de 13 años, iba a cumplir 13 años, y se dio una oportunidad y yo la aproveché y empecé a trabajar vendiendo unos relojes despertadores de mesa de buró. Y desde entonces tengo muy claro que todos los hombres que tenían ya una experiencia sólida decían, el vendedor no nace, el vendedor se hace. Y todo el mundo estaba muy de acuerdo con ello. Pero nunca, a lo largo de muchos años, nunca nos dijeron cómo es que se hace. Entonces, ok, qué bueno que no se nace porque evidentemente yo podría no haber sido un vendedor si fuera por nacimiento. Pero si se puede hacer, ¿cómo se hace? Y ahí venía el gran problema. Y de ahí surge esta inquietud y de ahí surge esta unidad que se integra como parte sustancial en lo que es el entendimiento de la responsabilidad y lo que debe hacer un ser humano que aspira a ser un vendedor. En muchas épocas, después de la recesión, en los años 29 del siglo pasado, al vendedor se le calificaba como una persona que tomaba la función de ventas antes de decidir suicidarse. ¿Por qué? Pues porque en la época de escasez todo el mundo buscaba el vendedor y mucha gente decidió volverse vendedora si tenía que vender. Pero llegó el momento en que la producción y todo se estabilizó y había demasiados vendedores y muy pocos competentes. Y entonces se menospreció, se calificó muy mal la actividad de ventas. Cuando yo estoy en algunos escenarios internacionales y la gente me pregunta, ¿qué soy? Porque pues, tengo una formación multidisciplinaria, estudié muchas carreras y estudié muchas cosas. Mi mayor satisfacción es cuando les digo, soy aspirante a vendedor. Quisiera que pudiera consolidarme como vendedor, porque ser vendedor es la condición más, no sé cómo llamarla, más valiosa a la que puede aspirar un ser humano. Y, sin embargo, debemos tener la conciencia, todos los que nos dedicamos de alguna manera a esta actividad, de qué debemos hacer para formarnos. El vendedor no nace, se hace. ¡Qué bendición! Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es la finalidad de esta temática que vamos a tocar hoy. Y empezamos un poquito por auscultar el concepto de venta. ¿Qué es vender? Es una pregunta que permanentemente se hace la gente o la gente le hace a los que trabajamos como vendedores. Y siempre queda una duda. ¿Es un acto comercial? Bueno, cuando se lleva a cabo un acto comercial, necesariamente ese acto cae dentro de un campo de la venta, pero no es el concepto amplio. ¿Es una permuta? Pues la permuta lleva implícito una parte del concepto de venta, pero no es la venta. Es un acto intelectual, por supuesto, que para poder vender algo, el intelecto es una parte fundamental, pero no es el total del concepto vender.
Es un acto emocional. En toda relación de venta hay múltiples emociones, por supuesto, pero no es el concepto completo de vender. Vamos a ver. Un bebé vende algo. Ay, la gente dice, pero por favor, Javier, el bebé nos vende silencio. Si no atendemos su llanto, no deja de llorar. Hasta que la madre, hasta que quien está a cargo de él, lo acaricia, le da el biberón, le da lo que sea, lo satisface, entonces guarda silencio. Nos está vendiendo desde ese momento silencio. El llanto tiene un precio y es la satisfacción. Y cuando vemos a un médico, que en teoría el médico ni nos busca, el médico no se hace presente en ningún escenario, nosotros somos los que buscamos, etcétera, pero el médico vende algo, por supuesto, confianza. Un médico que te atiende bien la primera ocasión, con el campeón hasta que pierda. Vas a seguir yendo con él hasta que alguna vez algún médico pueda decepcionar en su trato al paciente. Bueno, cambiará de opinión. Mientras eso no se dé, la confianza se gana en el primer contacto y eso es lo que vende un médico. Un ejecutivo empresarial, ¿qué vende? Pues un ejecutivo lo que vende es su capacidad, sus competencias, sus talentos. En la primera entrevista, en los formularios que llena, los test y en todos los procesos de contratación, lo que él quiere es que la empresa y las personas que lo representan sepan que él es capaz, que él es competente, que él puede responder a una exigencia. Lo que vende es su capacidad. Sí, sí tiene que vender. Un enamorado hará alguna vez. Por supuesto que sí. Un enamorado vende sus cualidades, vende su valor humano, vende su capacidad de amar, vende sus atenciones, vende su educación, vende todo lo que puede para hacerse grato a los ojos y a la expectativa de la pareja. Pero por supuesto que vende. ¿Qué es vender? Vender es lograr que otros hagan lo que queremos nosotros, pero porque ellos quieran hacerlo. Este es el pequeño pero, porque hay gente que te hostiga, hay gente que te obliga virtualmente a hacer una firma con tal de desentenderte ya de la presión, de hacer un cheque con tal de quitarte de encima a la persona, porque presume un vendedor que la persistencia y la insistencia en el momento de estar es un factor de éxito y no, no lo es, ya lo vimos en venta de intangibles. Entonces, el secreto está en conseguir que otro haga lo que yo quiero porque ellos quieran hacerlo. Y cuando hablamos de vender bajo este entendido, ¿qué es lo más difícil de vender? Vendernos a nosotros mismos, que la gente nos acepte. Pero para eso tenemos que volvernos empáticos, para entender qué es lo que la gente quiere y necesita de nosotros, para nosotros decidir que sí queremos hacerlo. Entonces, ¿quién vende a quién? Vendernos a nosotros es un proceso sublime y es quizá lo más difícil de conseguir en la vida. El vendedor se hace, no nace. No importa cómo seas tú, puedes desarrollarte y ser un vendedor. Es una verdad a medias. Necesitamos, además de saber cómo somos, saber cómo debemos ser para aspirar a ser un vendedor con el valor que tiene un vendedor en la sociedad que sea del mundo. Vamos entonces a analizar esto. El ser humano es lo que piensa de sí mismo. El problema principal, como lo veíamos en el proceso de autoconocimiento, es
que la gente se conozca y se acepte para que pueda reconocerse y luego valorarse y entonces fortalecer autoestima, amor por sí mismo, seguridad, confianza, muchas cosas que son indispensables. Cuando hablamos de una persona está impregnado de emociones, sentimientos y en extremo pasiones, que a veces en un momento destruyen todo lo que pudiéramos haber construido en un proceso de relación humana. El ser humano se mueve en función a sus hábitos. Los hábitos se formulan a lo largo de la vida. ¿Sí? Ya habrá un tema que tomarán, si es que no lo han tomado, muy especializado en ello. ¿Sí? Los hábitos determinan, si hay hábitos buenos, será una persona buena, si hay hábitos malos, no será tan buena y seguramente será mala. ¿Sí? Pero tenemos mil prejuicios creados a lo largo de la vida y esto, aquellas personas que ya fueron retroalimentadas saben a lo que me refiero, ¿sí? El prejuicio es un juicio anticipado que casi siempre, 99.9%, no tiene suficiente información para sustentarse. Entonces nos lleva a frecuentes errores. Y eso lo coronamos con todos los problemas que sufrimos de dolor desde que estamos en el vientre de la madre hasta el día de hoy, hace 5 minutos, complejos y traumas que la inteligencia protectora de la existencia genera porque hunde en el subconsciente todos los hechos de dolor. Entonces, al hundirse en el subconsciente, bajo el principio de que recordar es volver a vivir, olvidar es como si no lo hubiéramos vivido. Pero ahí está la bestia, ahí están traumas complejos y tienen nombres más feos, ¿sí? Patológicamente hablando, o en el plano clínico. Pero esto es el ser humano, ¿sí? Y eso es lo que tenemos como materia prima. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar con él? Lo primero, lo primero que debemos entender es que el ser humano necesita aceptarse a sí mismo, pero para aceptarse debe conocerse. Y ya veíamos el reconocimiento, la valoración y la autoestima. Tenemos un mecanismo que analizamos en este proceso de retroalimentación y en algunos temas anteriores, que crearon dos psicólogos a mitad del siglo pasado contratados para mejorar las áreas de venta, casualmente. Ellos crearon un concepto de 4 áreas dentro de una similitud con una ventana de construcción británica antigua. Y decían, en el primer cuadrante vamos a encontrar todo lo que la gente exhibe o lo que es perceptible a través de los sentidos. No hay ningún problema en la retroalimentación y en la percepción que la gente tiene de él y en la propia percepción que la persona tiene. Si tiene ojos claros, pues sí, se ve al espejo y se reconoce así. Si tiene el pelo rubio, si es morenito, si es gordito, atlético, como sea, él se percibe. Todos los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto. En el cuadro siguiente, el ser humano esconde todo lo que le da vergüenza confesar. Del lado izquierdo de abajo, estamos hablando de aquello que todo mundo ve menos nosotros. Por tanto, desconocemos una parte muy importante y que todo mundo conoce. Y del lado derecho abajo es el área de cochambre de la que estoy hablando, donde se generan los traumas, los complejos. Este proceso es un cimiento para todo lo que es autoconocimiento. Nosotros con la estrella llegamos a un conocimiento con seguridad y certeza del 95% del ser humano, contra un 50% que es el máximo alcanzable por cualquiera de las herramientas existentes en el mundo. ¿Sí? Esto nos da a nosotros una oportunidad especial de conocernos, pero es un fundamento indispensable para llegar al proceso de formación del que vamos a tocar como tema. 3 elementos son indispensables
Primeramente, las cualidades. Las cualidades de ser emanan de él, no se adhieren. No me puedo poner un anillo y decir que es una cualidad, ni me puedo poner una chequera o una cartera con muchos billetes. Eso no es una cualidad, ¿sí? Las cualidades emanan y vamos a ver cuáles son. Las tenemos en la cantidad adecuada y yo diría las que se requieren. Vamos a analizar. Vamos en el siguiente paso y luego vamos a ver en el punto 2 las actitudes. Dice, los hechos en la vida son los mismos para todos. La diferencia está en los hombres, la hace la actitud que toman ante ellos. Son las actitudes una ayuda o un impedimento. Este es un gravísimo problema en la vida porque muchas de las reacciones, ya les comentaba yo, hablando del subconsciente, 8 de cada 10 reacciones son producto del subconsciente. Ya nos damos cuenta de ellas cuando las realizamos. Tenemos que aprender ese concepto y vamos a verlo en el punto número 3. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Si tiene conciencia de todas las experiencias vividas, trabajan para ti o trabajas tú para ellas, ¿sí? Estos son los 3 puntos que vamos a analizar en el contenido de esta temática, ¿sí? Y empezaríamos por las cualidades. La primera cualidad es sinceridad. Creer en la verdad de lo que se dice, ¿sí? Las personas creen que sinceridad es decir algo, ¿sí? Como si fuera verdad. Y esto no es así. La gente cree que cuando una persona miente, la, la gente a quien le miente no se da cuenta de ello. La falsedad es como el mal olor, se percibe inevitablemente. Desde la primera edad, ustedes toman a un niño de 6 años y le preguntan, ¿qué te va a traer Santo Claus? El niño se ilumina en su rostro y dice, le pedí esto y le pedí aquello y este año sí me lo va a traer porque me porté bien. Lo de la muñeca de mi hermana fue un accidente, pero lo ves absolutamente sincero en su expresión. Le preguntas lo mismo a un niño de 7 y el niño te ve así como diciendo, bueno, este tonto no sabrá que Santo Claus es mi papá. Pero se te queda bien así, dice, le pedí un carrito que vi en Liverpool, ¿sí? En Sears. Seguramente me lo van a traer. O sea, ya te das cuenta de que no hay sinceridad en su expresión. En el siglo XVI, vamos a decir, cuando se creaba principalmente el desarrollo artístico y se generaron todas las siluetas en mármol, eh, la, eh, los escultores, las esculturas, se privilegiaba el ser humano. Había una división de esculturas, una división que el escultor le decía al cliente, mire, estas esculturas tienen cera. Había un producto que podía resanar cuando al golpear la nariz o el lóbulo del párpado se le cayó un pedacito y se resanaba. Entonces dice, estas esculturas tienen cera, significa no son completas, no son auténticas. Pero esta que tengo aquí es sincera, íntegra, de una sola pieza, es perfecta, no tiene imperfección. Esa es la expresión. La sinceridad es integridad. Y ahí empieza el problema, porque todas las personas que tú les preguntes te va a decir, yo soy sincero. Sin embargo, eh, toca el vecino del frente y dice, papá, te habla el vecino, dile que no estoy. Y ya está mintiendo. No hay sinceridad atrás de su expresión. Cuando sale de su casa y ve que el vecino, el hijo del vecino, está rayando su coche, se enciende porque lo acaba de sacar hace 3 meses de la agencia y sale el papá del vecino. ¿Pero qué estás haciendo? Déjalo, es un niño, no le llame la atención. Y por dentro se está comiendo el hígado, pero no es sincero con el amigo.
Cuando la esposa o el esposo le pide la opinión a la pareja, ¿cómo me veo con este vestido? Por dentro piensa, parece una piñata de navideña, ¿no? Pero le dice, preciosa, mi amor, qué buen gusto tienes. Y allá va la pobrecita o allá va el pobrecito con la corbata de Mickey Mouse a la junta de consejo. Entonces, cuando analizamos, no somos sinceros en el 80% de los actos cotidianos de toda la vida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Oye, y esas muletas y ese yeso en la pierna y tu columna, ¿qué pasa? Es que me atropelló un tranvía. Pero ¿por qué me dices que estás bien? Así se dice, Javier. Estamos acostumbrados a no ser sinceros. Entonces, una de las primeras situaciones que tenemos que entender es, si no somos sinceros, el cliente o el prospecto nos va a captar en la falta de sinceridad. Hay que empezar por eso y es una piedra muy difícil de mover. Hay que intentarlo. Bondad. Siempre que la gente entra en una actividad de cualquier naturaleza o en una relación de cualquier naturaleza con otra persona o grupo de personas, siempre piensa en qué es lo que puede obtener como beneficio de ello. Y hay que cambiar esa posición. Se debe pensar primero en qué tanto puedo beneficiar a los demás con mi relación y no qué puedo obtener de ellos. Si yo soy sincero y la sinceridad se ve en mi rostro, en la expresión de mis ojos, y con la sinceridad auténtica, yo busco ayudar a aquel a quien me acerque. Aquel hombre me acepta como su hermano, me acepta con la sinceridad que le proyecto y me cree lo que le estoy diciendo. Y yo no le voy a mentir, no lo voy a engañar. Entonces, hay que buscar siempre cómo ayudar, cómo beneficiar. Y no puedo evitar, cuando lo logro beneficiar, no puedo evitar ser beneficiado. Y siempre, por alguna razón que Dios lo dice muy claramente, recibo más, mucho más de lo que doy. Esa, esa es la cualidad de la bondad y ya nos olvidamos de ella. ¿Sí? Ya no ayudamos a nadie, ni al que más lo necesita. Hay que cambiar nuestro corazón y buscar desarrollar esta cualidad. Entusiasmo. Estado de ánimo que irradia una persona sobre su convicción. El entusiasmo es en y teos, inspiración de Dios. El entusiasmo no es gritar. El entusiasmo no es manosear, matear. Nikita Khrushchev, un primer ministro ruso hace 50 años, se sacó la bota y empezó a golpear en la ONU con ella. Eso no es entusiasmo. Eso tiene nombres más feos. El entusiasmo es la convicción con que yo transmito algo. ¿Sí? El entusiasmo se transmite aunque no quieras y no tienes que alzar la voz. La gente te escucha y te cree. Se convence de la verdad que tú tienes y que la vas a transmitir con tu sinceridad. Eso es parte permanente de nuestra relación con la gente y especialmente un requisito indispensable para la función de ventas. Atención. La atención, por supuesto, educación, gentileza es parte del concepto de atención que puede tener una persona, pero aquí nos estamos refiriendo a la posibilidad de captar a la otra persona, a la capacidad y la preparación que una persona puede desarrollar para manejar lo que es la comunicación corporal. De esa manera, si tenemos la atención aguda, nos podemos dar cuenta si la persona se está interesando en lo que yo hablo, si está entendiendo lo que le estoy diciendo, si tiene intención de interrumpirme y por educación no lo hace, si está a punto de sacarme empujones porque estaba por entrar en una junta 10 veces más prioritaria para él que la cita que tenía conmigo. En esas circunstancias, nosotros podemos ganar mucho si encontramos una situación oculta en el lenguaje verbal, pero manifiesta en el lenguaje corporal,
que nos permita decirle, a lo mejor llegué en un mal momento, aunque sea a la hora de la cita. A lo mejor llegué, o sea, yo llegué, no que usted haya tenido complicación, a lo mejor yo llegué en mal momento. No, no de ninguna manera, pero lo veo presionado con toda confianza. Doctor, licenciado, Juan, Ramón, como sea el trato, si lo prefieres, te espero, te veo más tarde o te veo mañana. Si tenemos esa capacidad de detectar el lenguaje corporal, cada vez que lo captemos, el hombre o la mujer va a tener la confianza de decirnos, es que me salió de último momento una complicación. No, no, pero por favor no te preocupes. Cuando vuelvan a reunirse con él o con ella, va a estar totalmente comprometido o comprometida a atenderte. Y va a poner ella o él todo el interés que a lo mejor en la primera reunión no lo iba a poder hacer. Entonces, cuando se presenta una situación así, lejos de ser un problema de ching, voy a tener que volver, ¡oh, qué mala suerte! Se paré en la mañana para ver. No, no. La próxima reunión la voy a tener de mi lado. Ganamos en esa situación y solo se puede captar con la atención. Hay personas que van con la intención de mostrarle el producto, hablarle de la razón por la que estamos ahí y no captan ninguna situación y eso nos puede llevar a perder una oportunidad de negocio. Carisma. Cuando hablamos del diagnóstico, y he podido retroalimentar a algunos de ustedes, a aquellos que lo poseen les he dicho, el carisma es un aura que está alrededor de nuestro rostro y eventualmente alrededor de nuestro cuerpo cuando es a distancia. Se genera en la parte baja del lado derecho del cerebro. Se genera sin que nosotros sepamos por qué. Pero una vez que lo medimos, sí podemos desarrollarlo intencionalmente a través del sistema, a través del diagnóstico. El carisma hace que la gente nos vea y nos quiera, pero además nos da un concepto que es la intuición. Y la intuición es saber sin saber por qué sé. Pero esa intuición nos permite la empatía, que es algo indispensable en la relación de venta. Mil veces he escuchado a la gente decir, empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es eso? Eso valió hace 100 años. No, no, si el otro es un gigante, pues se me va a salir el zapato y ya no me sirvió de nada. Y si es un enanito, no me lo voy a poder ni meter. No, no, no. La empatía viene de ese carisma que soporta y da cabida a la intuición y nos permite saber sin saber y captar el estado de ánimo, las intenciones y toda la situación emocional que vive la persona con la que estamos tratando. Cuando nosotros tenemos un contacto amigable, siempre obtenemos una respuesta amigable. Entonces, ese carisma hay que desarrollarlo y el sistema tiene la forma de hacerlo. El diagnóstico con su programa de desarrollo. Ese carisma nos va a abrir todas las puertas y todas las posibilidades para establecer ese contacto. Cuando uno tiene algo de mucho valor, yo siempre pongo un ejemplo. Si me saco un coche en una rifa y yo ya tengo dos coches nuevos y no lo puedo ni siquiera almacenar, tengo que venderlo rematado el coche a mucho menos del precio de su valor. Voy a buscar a un amigo para beneficiarlo. ¿Sí? Si no tengo un amigo, pues al que sea, pero siempre buscaré beneficiar a alguien que está más cercano a mí. La gente trata de beneficiar al amigo. Nosotros debemos buscar siempre despertar un vínculo de amistad, de relación positiva, pero a través de ese carisma que, insisto, nos genera la empatía y nos da la intuición como un elemento de relación. Esta es una cualidad muy importante en el vendedor. Lo más importante no son los hechos.
sino las actitudes que tenemos ante ellos. Las actitudes son en todos los sentidos, pero aquí vamos a puntualizarla en lo que tiene que ver con el proceso de venta. Solo les explico algo. Imagínense que estamos en una reunión, una sala de juntas, y de pronto por una ventana abierta aparece un platillo volador, chiquito así, de 30 centímetros, pero con luces y todo lo que los tipifica. Si en esa mesa está una persona que acaba de ver la película de los marcianos, donde el marciano se baja y desintegra a todos los humanos, pues cuando ve el platillo volador, lo identifica, sale corriendo por la puerta, gritando y pidiendo auxilio. Si en esa reunión está un estudioso del fenómeno ovni, ¿sí? Se va a quedar impresionado, va a sacar la cámara, tomarle fotografía y si puede le toca, hay alguien adentro, etcétera. Se va a interesar porque es un tema de su interés. Y si hay alguien que no tiene ni antecedente ni interés, pues a lo mejor le entra curiosidad o a lo mejor se sale sin ninguna alteración. El hecho es el mismo. La reacción es totalmente opuesta dependiendo la actitud que se tome. Y la actitud es siempre un reflejo de todo lo que venimos en el subconsciente almacenando y en esa memoria RAM en nuestro cerebro que nos indica, ¿verdad? Todo aquello que podemos hacer uso de ello en la memoria de corto plazo o tenemos en el subconsciente y que ante los estímulos brinca. Entonces, esto es un antecedente. Ahora vamos a ver en qué circunstancias debemos tener cuidado. Lo primero es la actitud hacia el producto. Debemos tener una absoluta convicción de que hay una relación justa entre el precio y el valor. Esa relación costo-beneficio, precio-valor, debe ser indispensable que se encuentre en condición justa. En nuestro caso, la verdad es extraordinariamente benéfica a todo el que se incorpore y es benéfica a todos los que formamos parte de la empresa. Entonces, debemos tener esa convicción absoluta. Y, en segundo lugar, de que la generación o el producto va a generar un beneficio social. Yo no podría vender armamento, por ejemplo, a una nación que está en un proceso bélico, una guerra interna ahí. Yo no podría vender droga a, a un grupo de estudiantes o de jóvenes que estén drogándose y que la consumen de toda la vida. Yo no podría hacerlo. Yo no podría hacer muchas cosas que no encuentro como beneficio social. El primer punto es la absoluta certeza de que lo que hacemos beneficia a aquel al que se lo damos. Y en segundo lugar, que la relación precio-valor es absolutamente positiva para quien recibe el producto. Si yo no tengo esta conciencia, si yo creo que le estoy vendiendo un producto que vale $1 y yo le puse un celofán y se lo vendo en 5, engañando respecto a lo que hay adentro, yo no podría comer el producto de lo que gane de eso. Yo no podría vivir en paz conmigo mismo. Al verme al espejo, me gritaría 100 veces lo que soy. Y eso es un precio muy caro de vida. Mejor la tranquilidad, mejor la paz. Y esto te da un absoluto punto de apoyo. Una actitud hacia la empresa. Hay personas que dicen, no, yo solo me voy a contratar con una empresa transnacional que tenga presencia en 150 países, un edificio en Nueva York de 14 pisos, 50 pisos, yo en el penthouse viendo hacia la bahía. Se crean una imagen de la empresa que está relacionada todo con la estructura material de la empresa, los logotipos, la presencia que tiene en el mundo, y no entran, nunca llegan a saber quién es el dueño de la empresa, quién es el CEO, quién es el consejo de administración, cuáles son los valores que fundamentan la actividad de la empresa. No conocen nada, a veces ni lo que produce, pero quieren la imagen. No, lo más importante
en la lealtad hacia una compañía es la confianza que se tiene en los dirigentes, en la gente que maneja la empresa, en el producto que va a llegar a manos del consumidor y en uno mismo que forma parte de la empresa o que aspira a formar parte de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia y decidir lo que queremos hacer, porque por una vez que nos subimos al camión, si fuera un viaje, tenemos que ir al lugar donde el camión tiene como destino. Tenemos que subirnos a un camión que esté en buenas condiciones. Debemos ser conducidos por un chofer que esté certificado, que a los ojos veamos que durmió, que no tiene los ojos irritados, que no está bostezando, que no se ve cansado, abatido. Todos esos elementos son indispensables para que uno se suba a ese camión, a ese avión, a ese barco, a lo que sea, y vaya tranquilo en la conciencia de que va a llegar al fin al que se ha propuesto. Cuando yo llego, y siempre hago esta metáfora, si llego yo a un sitio de autos con la urgencia de llegar al aeropuerto o al hospital, por la razón que sea, y solo hay un vehículo, y el conductor de ese vehículo que está disponible y está nuevo el vehículo y en perfecto estado, pero el conductor es ciego, invidente, no me subo. Aunque el vehículo sea de primer mundo, la compañía con el nombre más reconocido, si el conductor no me puede llevar a donde voy, no me subo. Es igual en una empresa. Nunca he visto que alguien llegue a una compañía, lo tiren al suelo, le doblen el brazo, le peguen 4 patadas y le digan, fírmale aquí para que entres. ¿No? Siempre la persona conoce la empresa y la persona lo conoce a él. Ustedes van a conocer a aquellos que están invitando a integrarse y el que está evaluando la empresa va a conocerlos a ustedes y por ustedes va a conocer a la compañía. Entonces, la actitud es de mostrar lo que somos con el reconocimiento absoluto de que tenemos la confianza, la seguridad de brindar ese beneficio social y ese producto de primer nivel con una relación propia de precio-valor. Yo mismo. Uno debe tener confianza en sí mismo. Por eso es importante el autoconocimiento, para saber, porque no hay hombre perfecto, ¿sí? Todos tenemos por ahí una grieta en la cubeta donde se está filtrando el talento, entendiendo a los talentos como líquido y el ser humano como el contenedor de líquido. Todos tenemos fugas. Necesitamos estar abasteciendo nuevo líquido o sellar la fuga. ¿Sí? Bien, hay que tener la confianza de que hemos sellado todas las fugas, de que todas las áreas que encontramos de oportunidad ya las desarrollamos y de que estamos en capacidad y posibilidad real de desempeñar lo que hacemos. Como metáfora, como parangón, yo les comento, imagínense a un boxeador que está empezando, lleva su segunda pelea profesional y tiene mucha confianza y sueña con los objetivos de vida que tienen todos los peleadores. Y su manejador le dice, te tengo buenas noticias, ya te conseguí la pelea contra el Canelo Álvarez. No, fíjate que no. Con un golpe me mata eso. No, no estoy en capacidad. Espérame 1 año y medio, 2 años y a lo mejor, dependiendo de lo que pase, puedo. Uno debe saber cuál es su nivel. Uno debe saber qué puede afrontar y qué no. Para beneficio y para bendición de lo que hacemos no exige un conocimiento intelectual profundo, no exige nada extraordinario, solo se requiere voluntad, deseos, constancia, perseverancia, seguridad, decisión, las cosas que nosotros podemos desarrollar en quien sea que lo quiera si lo desea. ¿Sí? Entonces hay que tener esa seguridad de que yo puedo hacer una vez que le expongamos lo que debe hacer. La gente debe hacerlo al que ingresamos, pero nosotros debemos tener la seguridad
total de que estamos haciendo las cosas que se necesitan con toda la capacidad que se estamos con toda la capacidad. Satisfacción por nuestro trabajo. Ya les platicaba yo en el inicio que allá, después de la recesión del año 29 del siglo pasado, ¿sí?, los vendedores crecieron sustancialmente durante ella y luego se opacaron. Y antes de suicidarse le decían, busca trabajo aunque sea de vendedor. Y mucha gente ahora todavía busca cualquier trabajo de ventas si no consigue nada. Pero primero, aunque sea de cartero, ¿sí?, de lo que sea. No conseguí de nada, de policía. No hay de policía. Pues entonces voy a buscar de ventas. No, al contrario, ¿sí? Nosotros debemos experimentar la profunda satisfacción que genera una actuación orientada a brindar un beneficio al prójimo. Nada más, esa mentalidad debe llenar nuestro corazón, nuestro entusiasmo. Debe llenarnos de felicidad saber que cada vez que una persona se integra, estamos cambiando o en condición de cambiar su vida si él hace lo que debe hacer por su parte. Esa sola situación nos debe dar una gran satisfacción. El saber que podemos beneficiarnos, además de que beneficiamos a los demás doblemente. Hay una anécdota de una reunión de generacional, gente que salió hace 10 años de la carrera y se reúne, y todo el mundo pues se comenta dónde está trabajando, qué está haciendo, cómo le va, todo lo que es éxito para cada quien. Y había una persona por allá, en un rincón, que no se involucraba en ningún grupo, hasta que alguien lo jala y dice, pues, ¿qué pasa contigo? Platícanos, ¿no? ¿Dónde trabajas? No, en una empresa. Oye, pero, ¿qué haces? Una función muy importante. Y, y, ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes en ella? Bueno, hago lo necesario y no me puedo dejar, me pagan bien. Finalmente, el hombre terminó confesando, esto es real, que trabajaba para la empresa Rodex, que fabrica un veneno para ratas, y era vendedor. Y le daba vergüenza decirlo. Imagínense lo que ese hombre pensaba cuando se sentaba a la mesa a desayunar, comer o cenar. A la hora en que le sirven el plato, ve una rata ahí en mitad de la sopa, ¿sí? En lugar del bistec, ve una rata ahí aplastada. O sea, todo se le revierte, la vida se vuelve un infierno. Nosotros debemos tener orgullo por lo que hacemos, porque lo que hacemos nos permite ayudar, que es el principio fundamental que Dios exige a todo ser viviente. Haz todo lo que puedas por ayudar a todo el que tengas cerca y no vas a poder evitar recibir en exceso lo que quieras, ¿no? Esto debe hacernos a nosotros sentir muy bien cada vez. ¿Cómo los escucho cuando participan aquí en el grupo? Y me da mucho gusto. ¿Cómo los escucho la convicción de que estamos haciendo algo bueno para todo el que se acerque? Esa es la actitud. En todos aquellos que recibamos hay que impregnarlos de este aroma empresarial. Otras personas. Todo ser humano merece nuestro afecto y respeto. Todas las personas. Nosotros tenemos que buscar siempre la mejor parte de cada persona o cada ser humano con el que nos relacionamos. Si, si tratamos a la gente bien, vamos a recibir una correspondencia positiva. Todo, todo ser humano tiene una parte buena y una parte mala en diferentes proporciones, pero todos la tenemos. Y yo pongo metáforas, parangones, y les digo, imagínate al hombre aquel que, que es un mal hombre, que privó de la vida a otras personas con un machete, y te lo encuentras de pronto frente a ti. Si en ese momento tú le sonríes y le dices, oye, qué buen machete tienes,
ese hombre te sonríe, te abraza, te acepta como su hermano, porque estás reconociendo un valor positivo en algo que él aprecia. Hasta la bestia esa, insensible, inhumana, hasta esa persona puede darte lo mejor de él. Y el ser humano es magnánimo. Tiene tantas cosas buenas que a veces ni siquiera él las conoce, pero nosotros sí podemos despertarlo. Entonces hay que tratar a todo mundo como si fuera nuestro amigo, nuestro hermano, como si fuera un ser ya querido por nosotros. Porque si lo hacemos con sinceridad, si lo hacemos con entusiasmo, con convicción de que podemos hacer una relación positiva, no estoy hablando de ir a promover nuestro negocio a los penales o a las penitenciarías, no. Es un ejemplo, una extrapolación. Estoy hablando de que todo aquel a quien invitemos es un prospecto a ser un gran colaborador y amigo nuestro. Y desde el primer contacto hay que hacerles saber que lo respetamos, que lo reconocemos y lo apreciamos. Y él nos va a corresponder inevitablemente. El futuro es promisorio. ¿Podemos alcanzar lo que deseamos? ¿Son congruentes nuestras metas con nuestras posibilidades? Ahorita, dormido, cada uno de nosotros podemos jurar que lo que estamos haciendo en este proyecto es promisorio y altamente promisorio. Que podemos alcanzar lo que soñamos, sí podemos alcanzarlo, lo podemos jurar sobre brasas. Que son congruentes nuestras metas con nuestras posibilidades, sí. Porque no le vamos a pedir a ninguna persona que suba sin oxígeno el Everest. No le vamos a pedir a ninguna persona que case 14 osos sin rifle. No, le vamos a pedir que haga algo que puede hacer, que es capaz de hacer y que tiene los tiempos para hacerlo. Y la necesidad como estímulo. Hay que tener cuidado. Una cosa es la ambición, que es un sentimiento muy noble en el ser humano de poner en juego todos sus talentos para alcanzar el máximo resultado, con la codicia, que es la enfermedad que no se satisface nunca, tengas lo que tengas. De esto padecen muchos políticos, porque muchos políticos tienen si voy a robar 1 millón en este periodo que voy a estar en este puesto, pero llevan 200,000 pesos y ya están pensando, ¿por qué no 5? Ya el millón ya no les satisface. Y van por el millón y dicen, no, pero 5 no me va a resultar 25. Y enloquecen en la búsqueda de su codicia. Hay que hacer que la gente piense en el plano de ambición, que no se olvide del fundamento de lo que hacemos. ¿Sí? Y que tenga la conciencia de que no le estamos pidiendo nada distinto de lo que puede hacer. Y nosotros mismos, con el fundamento de la sinceridad, con el fundamento de buscar dar lo mejor hacia los demás, con el fundamento, con todo lo que hemos venido hablando, ser congruentes. Esa sería la actitud hacia el futuro. Las emociones. Las emociones trabajan en favor o en contra de nosotros. Yo conozco a mucha gente y me incorporo entre ese grupo, a los que una emoción no controlada les ha ocasionado un problema enorme que ha costado años corregir. Las emociones aplastan a la razón. ¿Sí? Una pasión, que es la emoción en su máxima manifestación, aplasta la razón y deja al ser humano incompetente, así sea un científico, un premio Nobel, si deja que la emoción llegue al punto del que estoy hablando. La mente se ha dividido en mente racional y mente emocional. Hace 100 millones de años la mente racional está perfectamente identificada en todos los seres, las especies más primitivas, ¿sí?
y está ubicada en la neocorteza cerebral. La mente emocional se ubica en el sistema límbico, también en el cerebro, pero es mucho más reciente. La emoción, lo vamos a ver luego, aquí tengo un pequeño ejemplo, es un estado de excitación mental que viene acompañada de un cambio físico, lo vamos a leer en la próxima lámina, pero trabaja de la siguiente manera. Los sentidos, y aquí pongo un ejemplo, el sentido de la vista y una serpiente. El sentido capta el tacto, el gusto, el olfato, el oído, etcétera, pero vamos a tomar la vista. Capta una imagen de una serpiente. Esa imagen lo lanza inmediatamente hacia el tálamo, que es el que decodifica si esa imagen lleva un riesgo o no lo lleva. ¿Sí? Si no lleva el riesgo, transmite esa percepción a la corteza visual dentro de lo que es la corteza cerebral. Y esto regresa a una glándula que se llama amígdala, una instrucción al sistema nervioso. ¿Sí? Párate, me di cuenta que entró la maestra, llega toda la instrucción y yo tengo la necesidad o la instrucción de pararme para mostrar un acto de cortesía, un acto de educación. Pero si se percibe un acto de riesgo, esa percepción del tálamo sale una alarma hacia la amígdala de riesgo y la amígdala pasa directamente al sistema nervioso central una instrucción. Y si es un riesgo alto, viene o una reacción de ataque, de defensa cuando estás acorralado, o de huida si tienes una salida. El ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan instantáneamente. Los músculos de las piernas, de las pantorrillas, de los brazos se engrandecen, se endurecen y se preparan para una confrontación o para un brinco de huida, y en ese momento pueden brincar 5 metros, cosa que en su vida jamás lo harían ni con escalera. ¿Sí? Entonces, esas son las reacciones que tenemos en el concepto emocional. ¿Qué es una emoción? Mucha gente dice que es una emoción y cuando le preguntan, la gente describe o ejemplifica emociones. No, pues es un dolor, no, pues es una alegría, no, así se manifiesta. La emoción es un estado de excitación mental. Primeramente, la percepción de los sentidos, primeramente llega al tálamo, después pasa a la neocorteza cerebral, después pasa al sistema central, del sistema nervioso central, y hasta entonces se manifiesta con un cambio físico. Y existen emociones positivas y emociones negativas. La ira, el temor, la tristeza, la vergüenza son negativas. El placer, el amor, la felicidad son emociones. Las emociones generan las mismas reacciones en cuanto al proceso, solo que luego vamos a ver qué sucede en cada uno de los casos. El desarrollo racional siempre fue el elemento con que se midió al ser humano y hoy se ha encontrado que el desarrollo emocional es más importante que el desarrollo racional para el concepto de vida, de estabilidad y de paz y bienestar. Las pasiones aplastan la razón, las emociones en su grado extremo aplastan la razón. La ira, cuando se presenta un momento de ira, viene un aumento instantáneo de adrenalina, el ritmo cardíaco aumenta igualmente y la sangre se pone en las manos y en el rostro y viene una acción vigorosa en consecuencia. Pero si en lugar de la ira se genera miedo, la sangre va a los músculos largos, se genera una generación de hormonas y esto da una atención inmediata ante la amenaza de confrontación o de huida. ¿Sí? El miedo te lleva a confrontar o a huir instantáneamente. Viene un aumento, ¿verdad? El siguiente, cuando es una relación de placer, entra por el sistema parasimpático y viene un concepto de relajación. ¿Sí? Se genera la calma, se prepara el cuerpo para vivir una satisfacción y hay una cooperación en todos los sentidos con el escenario en el que se mueve. Estas son las manifestaciones que se dan con las diferentes emociones que experimentamos. Pero vamos a ver qué pasa
o las emociones de otra naturaleza. El computador más completo que existe en el mundo es una copia del proceso que utiliza el cerebro. De ahí se tomó el modelo. Vamos a pensar que tenemos una memoria que desde que está en el vientre de la madre el niño va alimentando y en cualquier momento de su vida tiene una serie de vivencias acumuladas, algunas conscientes, como lo que pasó ayer, hace un mes, el cumpleaños, el viaje al baño, lo que sea, lo tengo en plan consciente, pero otros muchos los tengo en el subconsciente. Y de pronto tenemos una experiencia, un input, un estímulo que inmediatamente coteja con lo que tengo vivencial y dependiendo la experiencia que tenga de ello, y vamos a ver un ejemplo luego, nos da una reacción, un out, dice en el lenguaje computacional. Este modelo es el que impera en todos los momentos de nuestra vida. Aquí, aquí se generan muchos fenómenos que, emocionales que antes no se consideraban y que hoy en el Código Penal se establecen como causales de fraudes, de muchos actos. Porque fíjense que, imagínense que está en la memoria de un gerente de sucursal en un banco. Está un gerente de sucursal y yo, un input es una niña, una jovencita, guapa, morenita, delgadita, de pelo lacio a los hombros. El gerente ni la ve. Se sale la niña y entonces mando a una rubia de pelo rizado y de pestañas postizas, ¿sí? Falda corta, ni la pela. Mando a la perladita que tiene, le doy un modelo en donde el gerente está en su escritorio y de pronto así voltea la cara inevitablemente y se le queda bien. Así como en El Chavo del Ocho, un programa cómico en México que deben conocer, el profesor Girafales con doña Florinda se queda estimulado y en el viento. Así, entonces yo ya entendí. Al día siguiente, esa misma niña se presenta con el gerente con un papel en blanco o rayado como quiera y le dice, ¿me podría autorizar este cheque por 100,000 pesos? Y el gerente ni va a ver el cheque, le pone ahí pagues en efectivo, punto. Y pasa a la caja y va a la firma del gerente y se paga en efectivo. El hombre este vio a la mujer y esa mujer le recuerda al ser que amó en su juventud o en su niñez. ¿Quién no ha amado a una maestra hermosa? Y le da el valor positivo del sentimiento que tiene arrastrando en su memoria subconsciente o consciente a la persona actual sin que exista ninguna relación o vínculo. El resultado es un fraude. Transmutación se llama este fenómeno. Vamos a verlo en un ejemplo. Sí, bien. Imagínense que tenemos a un estímulo que es un perro está ahí. Y de pronto se presenta frente a una persona que fue mordido por un perro igual. La reacción inmediata es de miedo, sale corriendo la persona o empieza a sudar y le pueden pasar muchas cosas malas. Pero junto a él está otra persona que se le presenta el mismo perro, pero es igual al que tiene en su casa. Pues si es un niño, se le monta el perro, le muerde las orejas y ¡upa! Y el que sale corriendo es el perro. ¿Por qué? Porque el niño siente amor por el perro que tiene en su recuerdo, que es el que tiene en casa. Si frente a ellos hay una persona que no tiene ningún antecedente, puede sentir curiosidad o indiferencia. Nada que ver. Entonces, estos son los mecanismos de respuesta que se dan. Y lo mismo se dan los ejemplos positivos, como la mujer bella, aquella que el gerente permite ser estafado por ese recuerdo que tiene, como la persona que de pronto vemos y ya nos molesta,
ya nos ocasiona un rechazo. Tampoco es real. El control emocional se da en una fracción de segundos. Cuando el estímulo llega, hay un registro y hay una reacción en este momento de llegar y el registro. Hay una sensación de una fracción de segundo. Esto no es real. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si entendemos que todo lo que se manifieste extraño puede llevarnos a un riesgo, ¿han escuchado la expresión cuenta hasta 3? Cuenta hasta 5, cuenta hasta 10, lo que quieras contar, lo que le están diciendo, date cuenta que vas a tener una reacción que no corresponde a lo que estás viviendo. Esa fracción de segundo, contar hasta 3, nos quita el impulso que tenemos en primera instancia y entonces entra la memoria racional y se sobrepone a la memoria emocional y puede controlar algo que echaría a perder un gran esfuerzo si tuviéramos una presentación exitosa y un detalle de alguno de los asistentes o el asistente principal nos genera estas reacciones. Esto es el control emocional. Y resumiendo el tema, lo importante no es que sepamos que el vendedor se hace, no nace. No, eso no es lo importante. Lo importante es cómo poder hacerlos vendedores. Y este es una guía que emanado del reporte que vamos a retroalimentar a todos aquellos que lo adquieran y se hagan acreedores a ellos, van a tener una conciencia exacta de cuáles son los talentos que deben desarrollarse, en qué proporción y cómo desarrollarlos. Esto es un complemento de todo lo que estamos viendo en el plano de ventas y es un fundamento para sentirnos dignos de llamarnos vendedores, que a mi juicio es la profesión más halagadora que puede existir.